Voy a hablar ahora sí de los significados. ¿Qué significado tiene la Pascua en nuestro tiempo? Usted sabe que en el pasado, el primer significado que tuvo la Pascua para el pueblo de Israel fue tiempo de juicio y tiempo de liberación. Piensa que los profetas en este tiempo hablan de que viene juicio para Venezuela, que Venezuela está pasando por un juicio. Y también se está diciendo que el Señor va a liberar a Venezuela a través de todos esos procesos que está ocurriendo, y eso es muy cierto. Pero la celebración de la Pascua es una fiesta que me recuerda ese proceso. Y todo aquel que celebra la Pascua es porque está interesado, no en que haya un juicio, porque uno no es el que se encarga de enviar los juicios, sino está interesado en salir libre de la cautividad. Por ejemplo, cuando leemos Éxodo 12:12, dice: yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Era un juicio contra los dioses. Usted sabe, hermano, por qué están pasando estas cosas en Venezuela: la inflación, el hambre, la guerra, esas cosas que están por venir, la escasez. Porque el Señor le está ejecutando sus juicios contra ¿quiénes? Contra los dioses de Venezuela. ¿Quiénes son los dioses de Venezuela? Bolívar, Chávez. Hay dioses regionales. Porque los hombres en este tiempo, hermanos, se han convertido en dioses. Así como en aquel tiempo el Eterno estaba pasando a Egipto por un proceso de juicios, ejecutando actos justicieros contra los dioses de Egipto, en este tiempo está ejecutando juicios en Venezuela. Fíjese el parecido. Y el Señor se proponía liberar a un pueblo, a su pueblo, Israel. Ahora, ¿qué tuvo que hacer ese pueblo para el Señor guardarlo del juicio más fuerte? Porque fueron 10 plagas, pero la plaga más fuerte, la más dura, que iba a tocar todos los hogares, toda la familia. ¿Qué tuvieron que hacer ellos, los israelitas? Tuvieron que celebrar la fiesta de la Pascua. Tuvieron que celebrar la fiesta de la Pascua. Porque la sangre que ellos colocaron en el dintel de las casas era la sangre del cordero que iban a utilizar para la celebración de la fiesta de la Pascua, de los alimentos que iban a comer en la fiesta. O sea, todo tenía que ver o estaba relacionado con la fiesta. Realmente, aquel que celebró la fiesta, porque, fíjese, hermano, aquel que colocó la sangre en el dintel, para que usted me entienda, pero comió pan con levadura esa noche, fue cortado. No dudo que llegó el ángel y lo mató. ¿Por qué el ángel mató a mi hijo? ¿Ustedes estaban comiendo pan con levadura? Pues sí. Bueno, por eso. Pero yo coloqué la sangre. No, también tenía que cumplir el otro mandato: comer pan sin levadura, no comer pan leudado. Ahora, el otro mandato, ¿cuál era? Tenía que buscar toda la levadura de la casa. Y el Señor dijo: si encuentran alguna levadura, si se encuentra alguna levadura de la casa de ustedes, ese también será cortado. Entonces no era suficiente, hermano, colocar la sangre, había que obedecer varias cosas. Había que celebrar la fiesta, había que sacar la levadura de la casa. En Éxodo 12, 26, 27 dice: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? ¿Qué es lo que ustedes están celebrando? Cuando los hijos le preguntan a los padres: papá, ¿de qué se trata esta fiesta que estamos celebrando? Dice: ustedes les responderán: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y libró nuestras casas. ¿Los libró de qué? Del juicio. Entonces, hermano, cada venezolano, para ser libre de este juicio, tiene que vivir su propia Pascua. O sea, la fiesta de la Pascua tiene una revelación, tiene un significado, tiene una enseñanza, y esa enseñanza yo tengo que vivirla todos los días. Porque no es que la fiesta terminó y vamos a seguir en el relajo y en el desorden. No, porque la fiesta era para enseñarme algo, un estilo de vida. Y cuando yo entro a la fiesta y aprendo el estilo de vida, cuando yo termino de celebrar la fiesta, yo continúo con ese estilo de vida. Y si yo continúo con ese estilo de vida, entonces hay garantía de que mi Dios me libre de esos juicios. Porque no era garantía de ser libre de los juicios con solamente colocar la sangre en el dintel.
para ser libre, hermano, de esos juicios, yo tenía que obedecer los mandatos que estaban involucrados en el proceso de la fiesta. Por eso le estoy nombrando. Tenían que comer solamente pan sin levadura. Tenían que buscar toda la levadura que estaba en la casa, de alguna manera. En Números 33:3 dice: de Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito. También había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Entonces, estamos en un tiempo, hermano, donde cada día van a enterrar más y más egipcios. ¿Quiénes son los egipcios? Los que practican la impiedad, los que no conocen y no guardan los mandamientos de mi Dios, ¿verdad? Entonces, Venezuela está pasando tiempos similares a Israel en Egipto. Cuando Israel estaba en Egipto, sí, porque Dios está enviando juicios a Venezuela. ¿Cuáles juicios? Los sellos, Apocalipsis 6, las maldiciones que están en Deuteronomio capítulo 28, una a una, hermano, el Señor las está ejecutando en Venezuela. Y el significado de la celebración de la Pascua es importante para que esas plagas no me toquen, esas maldiciones no me toquen. Porque esos son juicios que Dios ha enviado a Venezuela, porque Dios en este tiempo ve a Venezuela como a Egipto, como veía a Egipto. De tal manera, hermano, que si yo entiendo el significado de la celebración de la Pascua, si yo obedezco el mandato de esa revelación, de esa enseñanza, yo voy a ser libre de esos juicios. Ahora, hay señales que indican que en Venezuela se están ejecutando esos juicios. Para comparar, para decir que es buena la comparación que estamos haciendo de que Venezuela es Egipto en este tiempo, y que así como celebrar la Pascua en el pasado fue bueno celebrarla, también es bueno celebrar en este tiempo, sí. ¿Es importante en este tiempo celebrar la Pascua como lo fue en el pasado? Sí. Porque en el tiempo que yo celebro la Pascua, el Señor me trae a mi revelación, que así como aquellos israelitas obedecieron mandamientos, mandatos, ordenanzas, si yo entiendo esa revelación de esos mandamientos, esos mandatos, esas ordenanzas, yo también voy a ser guardado. Y hay señales. ¿Cuáles son las señales? Bueno, el Eterno en este tiempo está levantando Jeremías, que están anunciando juicios. El Eterno en este tiempo está enviando señales en el cielo. Esas lunas rojas anunciaron el día de la ira, que está cercano sobre la tierra. Y más que sobre la tierra, hermano, primero sobre Venezuela. La ejecución de los sellos apocalípticos de Apocalipsis 6 y las maldiciones de Deuteronomio 28 son señales, hermano, de que si hay juicio sobre Venezuela. De tal manera que es importante entender el significado de la celebración de la Pascua para que seamos librados de esos juicios. Ahora, en Éxodo 12:15, dice la ordenanza establecida en el tiempo de la fiesta, dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Dice, el primer día no debe haber levadura en las casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. ¿Ve? O sea, la persona pudo haber colocado sangre en el dintel, pero si no obedeció el mandato, si comió pan con levadura, dice, será cortado. Entonces a veces exageramos, porque algunos dicen por ahí, no, que así como los israelitas colocaron sangre en el dintel, vamos a ungir las casas. ¿De qué sirve que usted unja su casa, pero tenga su casa llena de levadura? ¿De qué sirve? De nada sirve. Entonces, si nosotros le decimos a los hermanos de una congregación, unja su casa para que Dios lo guarde, le estamos cayendo en mentira. Tenemos que decirle las cosas completas. Hermano, aparte de ungir su casa, saque toda la levadura que usted tiene en su casa. ¿Y qué es la levadura, hermano? Son todas las cosas que usted metió en su casa, como por ejemplo los objetos que son anatema. Todo lo anatema, todo lo que a Dios no le agrada.
Por eso el Señor por allá en Deuteronomio le dio el mandamiento a los hebreos, los israelitas: no llevéis para tu casa nada anatema, para que no hagas tu casa anatema. Fíjese que la levadura, hermano, tenía que ser buscada en cada rincón de la casa. Ahora, para yo buscar la levadura, ¿qué tengo que hacer? Yo necesito discernimiento. Porque si yo le digo a una persona: hermano, busque levadura en la casa, y no le explico qué va a buscar, empieza a buscar sin saber qué va a buscar. Y hermano, pero yo no uso levadura, yo no soy panadero, ni hago pan, ni en mi casa no debe haber levadura. Entonces no ha entendido el mensaje. Entonces, ¿qué es la levadura, hermano? La levadura es todo aquello que contamina mi casa, mi habitación, mi vida. Por ejemplo, cuando una familia me dice: profeta, usted que sabe mucho de lo que es esa levadura, entra a mi casa y revisa la levadura que hay en mi casa. Pero ya va, hermano, pero ¿seguro que usted va a sacar esa levadura? ¿Seguro? Bueno, hermano, depende. Depende de la levadura que sea. Porque si usted me dice que saque a mi esposa, a mi mujer, ¿cómo la voy a sacar si es mi esposa? No, hermano, téngalo por seguro que nunca le voy a decir que saque a su mujer, a menos que usted esté en adulterio. Entonces le voy a decir: saque a esa mujer de la casa, porque esa no es su esposa. Pero si esa ella es su esposa, nunca le voy a decir que la saque, porque ella no puede ser levadura. O sea, ella no está contaminando tu vida. Entonces yo entro en la casa y me voy al guardarropa, y entonces comienzo a ver las minifaldas de las hijas de ese varón. Ay, hermano, aquí hay levadura, mire. Esa vestidura no le agrada a mi Dios. Hay levadura en el guardarropa. Yo veo blusas con escotes en la espalda, con escotes en el pecho. Es una estrategia que utiliza la mujer de manera inconsciente y de manera consciente a veces para atraer al hombre, para seducirlo. Entonces, si alguna blusa exhibe de alguna manera y hace atraer al hombre en relación a su vestir, entonces eso es una levadura. Si es una franelita que le queda muy alta, donde se le ve el ombligo, ¿sí?, porque le queda alta, entonces mire, hermano, yo vi una levadura aquí. Esta levadura tiene que sacarla. Ay, hermano, lo que pasa es que esa blusita es la que más le gusta a mi hija. Ay, hermano, pero ¿sabe qué? Yo no puedo ungir su casa, porque le estoy cayendo a mentira. Porque ¿de qué sirve de que yo unja su casa para que el Señor lo guarde a usted de su casa, pero tiene la levadura adentro? Porque la palabra dice en Éxodo 12:15: cualquiera que comiere leudado del primer día hasta el séptimo será cortado. Pero también dice: y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Y en otro texto dice: si a alguno se le encuentra levadura en su casa, también será cortado. Porque no solamente se trata de comer o no comer, sino se trata de qué es lo que hay en la casa. Porque la limpieza tiene que ser completa, hermano. La purificación tiene que ser completa. Y entonces si yo me voy, hermano, revísame la sala, a ver si hay levadura en la sala. Entonces yo me voy donde está el equipo de sonido y veo ahí música reggaetón, veo rap, veo salsa, veo merengue, veo las rancheras. Y cada vez que el padre de familia escucha esas rancheras, se acuerda de aquellos días cuando se la pasaba en la tasca tomando, y se acuerda de cuando era un adúltero, cuando escucha esa música ranchera. Entonces yo le voy a decir: hermano, ¿usted sabe qué? Esa música no le agrada a Dios. Esa música no es acorde, no es armoniosa con la cultura del reino de Dios. Tienen que sacar esa levadura. Ay, hermano, pero es que esa es la música que más me agrada a mí. Y yo no creo que eso sea pecado. Yo no creo, hermano, porque es más, esa música es cristiana. Ahora, ¿esa persona es un siervo o es un jornalero? Es un jornalero, porque el jornalero es el que no quiere un compromiso real. El jornalero es el que no quiere cambiar, hermano. El que obedece a medias. Y entonces yo me voy a la cocina
Yo me voy a la cocina, porque, o sea, yo como profeta y como sacerdote del Señor, yo lo que hago es usar la palabra para discernir. En mí tiene que haber un discernimiento. Usted sabe a quién Dios escogió para enseñar a discernir al pueblo, al sacerdote, para enseñar el discernimiento. Porque si no hay sacerdocio, hermano, no hay quien enseñe discernimiento. Y el pueblo entonces a lo malo le va a decir bueno, y a lo bueno le puede decir malo, que es peor todavía, ¿no? En Ezequiel 44:23, el Señor le da el mandato al sacerdote, y ellos enseñarán a discernir entre lo puro y lo impuro, y entre lo santo y lo profano. Y dice, y santificarán mis fiestas. En el 44:24 dice, santificarán mis fiestas. Ahora, cuando el Señor le ha puesto a uno ya la mente de un sacerdocio, ya uno no puede pensar igual a los demás. Entonces a uno le dicen extremista, legalista, anticuado, y no le parece, aunque está escrito en la palabra. Porque si yo llego a la cocina, hermano, yo voy a buscar la levadura. ¿Qué levadura tiene usted en la nevera? Entonces yo veo ahí jamón de cerdo, veo jamón y veo en la etiqueta carne de cerdo. Ay, hermano. Cuando el Señor creó los animales, creó animales puros e impuros. Y eso no ha cambiado. Porque Dios creó los animales en el pasado y no ha vuelto a crear otros animales, que yo sepa, ¿no? No ha vuelto a crear más animales. Y son los mismos. Las características de los animales que creó siguen siendo las mismas. Siguen siendo las mismas. Los animales que eran impuros siguen siendo impuros. Porque a veces la iglesia, hermano, se confunde de que Cristo murió en la cruz del Calvario para purificar al cerdo, para purificar los perros o los ratones, para que usted pueda comer ahora perro, cerdo o ratón. Como si el problema, hermano, que tenía que resolver con su muerte en la cruz era un problema de alimentación, porque los israelitas estaban muriendo de hambre y era necesario que los israelitas pudieran comer todo de cualquier tipo de animal. No, hermano. El problema era otro. Era que nosotros estábamos excluidos y necesitamos una oportunidad para formar parte de ese pueblo, nosotros los gentiles, ¿verdad? Entonces eso no tiene nada que ver con los animales. Los animales que eran impuros siguen siendo impuros y los animales que eran puros siguen siendo puros. De tal manera, hermanos, que como en Levítico capítulo 11 y Deuteronomio capítulo 14 enseña a discernir, enseña la diferencia entre animales puros e impuros, yo tengo que aplicar ese mismo discernimiento cuando yo voy a buscar, ¿qué? La levadura. Porque buscar la levadura es buscar lo que me está contaminando. Ahora, cuando yo voy a la cocina, a la nevera, yo voy a buscar lo que me está contaminando mi cuerpo. Porque cuando yo como un alimento impuro, bueno, eso no se le puede decir alimento, una cosa impura. Porque, por ejemplo, usted le pone una piedra en un plato, no puede decir que es un alimento, eso es una piedra. Si a usted le ponen un trozo de cerdo en un plato, eso no es un alimento, ¿verdad? Porque los alimentos son aquellas cosas que Dios creó para la alimentación. Y las cosas que Dios no creó para la alimentación no son alimentos, aun cuando algunas las coman. Algunas personas que no entienden se las coman. De tal manera, hermano, que cuando yo entro a la nevera y yo veo allí, por ejemplo, jamón de cerdo, salchicha, ¿sí? Entonces yo le voy a decir, ay, hermano, usted tiene levadura aquí en la nevera. ¿Pero cómo así, hermano? Porque usted tiene carne de animal inmundo. ¿Y cómo así, hermano? Bueno, hermano, Levítico capítulo 11 y Deuteronomio capítulo 14. El Señor le enseñó a los israelitas, ¿y sabe qué? Yo soy israelita. ¿Usted es israelita? Bueno, sí, hermano, sí soy israelita, pero bueno, pero es que estamos en la gracia. Ajá, ¿y qué? ¿Que estemos en la gracia qué? Igual hay que obedecer esa palabra porque la palabra es la misma, ¿verdad? Nuestro Dios, hermano, no ha cambiado. Así como en el pasado el Señor quería un pueblo santo, el Señor espera, hermano, que nosotros hoy seamos santos. Él no espera menos de nosotros, no espera menos. Ok, hermano, entonces, ¿sí entendimos lo que es la levadura? Ahora, para yo entender
¿qué es la levadura que me está contaminando a mí o a mi casa? Alguien me tiene que enseñar. Porque esto es un problema de discernimiento, hermano. Alguien me tiene a mí que enseñar a discernir entre lo que es bueno y lo malo, entre lo que es puro e impuro, entre lo que es santo y profano, entre lo que es acepto y entre lo que no es acepto, entre lo que es agradable y lo que no es agradable. Pero si yo no tengo esa enseñanza, alguien me la tiene que dar. Porque si yo me quedo con la pobre enseñanza que yo tengo, con esa pobre enseñanza, siempre va a haber levadura en mi casa. Y siempre usted va a encontrar levadura en el guardarropa. Siempre va a encontrar levadura en la cocina. Siempre va a encontrar levadura en cualquier lugar. Y por más aceite que usted eche en la puerta de su casa, hermano, Dios no lo va a guardar a usted. Porque Él no va a contradecir su palabra. Y eso es lo que nos enseña, hermano, la fiesta de la Pascua hoy. La fiesta de la Pascua, el Señor la revela en este tiempo y dice, así como en el pasado, el Señor ordenó, le dio varios mandatos a su pueblo para ser libre de los juicios. Y no solamente para ser libre del juicio, sino para que pudiera salir libre de Egipto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchas de las levaduras que estaban dentro de la casa, que tenemos dentro de la nevera, que tenemos en el guardarropa, son levaduras ¿de dónde? De Egipto. Porque nosotros, hermano, estábamos en Egipto, estábamos impregnados de Egipto, teníamos costumbres de egipcias para vestirnos, costumbres egipcias para comer, costumbres egipcias para hablar. Tenemos Egipto por todos lados en la casa. Entonces el propósito, hermano, de esta fiesta es sacar Egipto de la casa. Porque no todo lo que comen los egipcios es acepto delante del Señor. No todo lo que se viste en los egipcios es acepto delante del Señor. No toda la forma de hablar de los egipcios es acepta delante del Señor. Entonces, el propósito de la fiesta de la Pascua es donde yo le diga, Señor, dame discernimiento para yo poder discernir cuáles son todas esas levaduras del mundo que se han impregnado, que han estado impregnadas en mí, en mi familia, para sacarlas. O sea, es un tiempo, hermano, de comenzar a buscar levaduras. Y en aquel en el cual hay disposición, no solamente le dice, Señor, revélame a través de sueños. Por ejemplo, en el tiempo de la celebración de la Pascua, en los años anteriores, yo le decía a los hermanos, órale al Señor para que el Señor revele levaduras en su casa. Y yo recuerdo que una hermana aquí, al otro día me dijo, hermano, el Señor sabe qué hizo, me llevó al guardarropa y me mostró una hermana, el Señor me mostró unos pantalones blue jeans. Y el Señor me dijo, eso no me agrada que lo uses. No me agrada que lo uses. Cuando vayas a mi casa, tienes que vestirte como una santa cuando vayas a mi casa. Porque, hermano, no solo por ser blue jean, sino por ser un pantalón. Porque la costumbre, hermano, de la mujer es usar pantalón y sobre todo el blue jean. Y el problema, hermano, del pantalón en la mujer es porque normalmente lo quiere usar apretado y entonces la figura femenina es resaltada y eso hace que los hombres, sobre todo, comiencen a mirar lo que no tienen que mirar. Y como hay hombres que son débiles, entonces caen y entonces van al culto a mirarle las piernas y a mirarle lo que no tiene que mirarle a la hermana que se sentó adelante o está parada adelante. Y entonces no va al culto porque quiere alabar a Dios, sino porque quiere ver a la hermana porque sabe que va a llevar un blue jean, apretadito. Entonces, hermano, para cerrar este punto, el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 5, usted sabe que en 1 Corintios, uno de los propósitos de la carta de 1 Corintios era revelar levaduras que todavía habían en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto había una jactancia. Primero Pablo comienza diciendo, los
judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Eso es una levadura, hermano. Los judíos estaban contaminados. Porque ellos, cuando llegaba un profeta, vamos a ver cuáles son las señales que hace este profeta. Cuando llegaba un apóstol, vamos a ver qué señales hace usted. Vamos a ver si usted para a los muertos, vamos a ver si usted levanta los cojos, la gente de las sillas de ruedas se levantan. Ellos esperaban eran señales. Y los griegos, ¿sabe qué decían? Ellos no esperaban señales, los griegos decían, vamos a ver qué tan bonito habla este, vamos a ver qué tan sabio es. Esa era una de las levaduras que tenía la iglesia de Corinto, entre tantas. Pero otra de las levaduras que tenía la iglesia de Corinto, hermano, en 1 Corintios 5, era que ya en la congregación de Corinto ya se estaban congregando, hermano, se estaban congregando adúlteros. Porque, hermano, en la casa de Dios se tienen que congregar santos. Y si hay uno que no es santo, se supone que ese está ahí porque está aprendiendo santidad para llegar a convertirse en santo. Pero si hay uno que entiende, conoce el camino de la santidad, pero en él hay rebeldía, no quiere obedecer, ¿ese es un siervo? No. Entonces, ¿ese qué es? ¿Es un incircunciso? ¿Es un extranjero? ¿O es un jornalero? Tomando en cuenta las definiciones que yo le había dicho antes. Y recuerde que una de las ordenanzas, hermano, que Dios estableció para su casa, y eso está en Ezequiel 44:5, el Señor le dice a Ezequiel, Ezequiel, mira las ordenanzas de mi casa, anótalas, escríbelas porque te las voy a revelar, porque mi pueblo no está respetando mis ordenanzas. Luego más adelante en el 6 y 7 dice, ningún incircunciso, extranjero incircunciso, debe entrar a mi casa. Y ese extranjero incircunciso, hermano, allá en Corinto, se estaba congregando en la iglesia de Corintios. Era una levadura que se había metido ahí y la iglesia no lo estaba viendo. Porque en un lugar santo, hermano, en una casa de Dios, no tienen por qué congregarse adúlteros. Y si hay un adúltero ahí, es rápido que el Señor lo revela. Y el Señor le revela a los profetas y dice, mira, ese que está es adúltero, ve y habla con él. Y dile que si no deja de adulterar, lo voy a cortar. Que está profanando mi casa, está contaminando mi casa. Y el profeta tiene que levantarse y darle la palabra, hermano. Porque es una levadura que está ahí. ¿Y sabe qué es lo terrible, hermano? Que adúlteros pasan a los altares, pasan a cantar, a adorar, a tocar, a ministrar, a predicar. Porque la levadura ni siquiera está allá en la silla, está ahora en los altares. Y la levadura, hermano, ¿cómo cuesta sacarla yo? Porque no hay disposición. Y para eso son estas fiestas, hermano. Para mostrar, o sea, es cuando el Señor muestra la levadura. No solamente la levadura del pueblo, la levadura de aquellos que están en los altares. Porque para uno también le cae la palabra. Ahora, ¿qué pasó en la iglesia de Corinto? En 1 Corintios 5:1. Pablo se entera de que un adúltero se estaba congregando ahí como los demás, haciéndose pasar por santo. Y como en la celebración de la fiesta de la Pascua hay que sacar la levadura, hay que sacarla, hermano. O sea, si en el tiempo de la Pascua uno detecta que por ahí hay un desordenado, hay que ponerlo, hay que llamarlo y decirle, bueno, mi hermano, o se acomoda o se va, hermano. O se acomoda o se va. Para eso es la fiesta de la Pascua, hermano. Para eso es la fiesta de los panes sin levadura, porque hay que sacar la levadura. Eso fue lo que pasó en la iglesia de Corinto, 1 Corintios 5. Por eso que, ¿qué hace Pablo con esa persona, con ese adúltero que estaba allí? Pablo dice en 1 Corintios 5:3, dice, yo he juzgado tal caso, tal persona. Y en 5:5, ¿cuál fue la sentencia? El tal sea entregado a Satanás para que sea destruido su cuerpo. ¿Sabe qué hace Pablo a ese adúltero? Lo entrega a Satanás para que Satanás lo mate, para que él muera en un accidente, para que él muera en una enfermedad grave, para que en ese momento de enfermedad grave, por ejemplo, él se arrepienta de lo que hizo. O en ese momento de accidente, en ese dolor mientras muere, él se arrepienta de lo que hizo. Porque así como el Señor le dijo a los israelitas en el pasado, saquen la levadura, porque aquel que no saque la levadura yo lo voy a cortar. Esa palabra no solamente era
para el Antiguo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento era el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y por eso que en el tiempo de la celebración de la Pascua, Pablo dice, epa, ya va, no tan explícitamente como lo estoy diciendo yo ahora, porque yo ahora soy más explícito. El Señor le dice a Pablo, Pablo, hay levadura ya en aquella congregación. Enséñales que en mi pueblo, en mi casa no tiene por qué haber levadura. Ese adúltero entrégalo a Satanás para que sea cortado. Por eso es que Pablo en 1 Corintios 5, 6, 7 dice, no es buena vuestra jactancia. Ustedes se jactan de que son santos, pero aceptan adúlteros en la casa de Dios. ¿No sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Sabe por qué Pablo hace eso y dice estas cosas? Porque era el tiempo de la celebración de la Pascua en la iglesia de Corinto. Pero ¿cuál fue la enseñanza que dio Pablo allí, en el tiempo de la celebración de la fiesta? Que era necesario sacarle la levadura que se mete en la congregación, el pecado que se mete en la congregación. Porque no es posible, hermano, que una congregación, ok, un adúltero fue, pero ese adúltero que está ahí, hay que enseñarle para que deje de practicar el adulterio. Y si ha pasado un año y ese adúltero todavía sigue ahí y sigue practicando el adulterio, eso es una levadura, hermano. Eso es una levadura. Y por eso la gente hay que hablarle claro, hermano. Porque, por ejemplo, posiblemente a ese se le dijo, se le advirtió, mire, hermano, deje de estar practicando esas cosas. Si él insiste, después de indicarle varias veces, así hay que desecharlo, hermano. Eso es lo que está en la palabra. Así hay que desecharlo. Porque ese es un extranjero incircunciso. Porque cuando yo le expliqué a usted, hermano, que la circuncisión, ¿qué significaba? Que cuando a mí me enseñan algo que es pecado, yo siento vergüenza y dolor. Cuando a mí me enseñan, si yo estoy en adulterio, a mí me enseñan, si yo soy un incircunciso y me enseñan que cómo es el adulterio, y yo me doy cuenta que estoy en adulterio, si yo estoy circuncidado, yo siento dolor y vergüenza. Y hasta que yo no deje el adulterio, yo voy a seguir sintiendo dolor y vergüenza. ¿Y quién no evita el dolor y la vergüenza? Todo el mundo evita eso, hermano. Todo el mundo evita eso, el dolor y la vergüenza. Entonces, si una persona no siente dolor y vergüenza es porque es un sinvergüenza, ¿verdad? Y es un incircunciso. Y esos incircuncisos, hermano, no pueden entrar a la casa de Dios. Ah, hermano, ya se le advirtió, ya se le enseñó y usted sigue así. Hermano, lamentablemente usted no puede congregarse más con nosotros. Porque, ¿sabe por qué? Porque esta no es mi casa, esta es la casa de Dios. Y en la casa de Dios hay ordenanzas. Por eso el Señor le dice allá a Ezequiel, en Ezequiel capítulo 44, Ezequiel, escribe ahí, esté pendiente, anota, enseña las ordenanzas de mi casa. Y luego le dice, porque ningún extranjero incircunciso tiene por qué entrar en mi casa. Porque esta no es la casa del pastor, la casa del profeta, es la casa de Dios. Y Él decide quién entra y quién no entra. ¿Y cómo lo decide Él? A través de la palabra. Amén. Entonces, más que celebrar la Pascua, hermano, es importante entender por qué, para qué en este tiempo, por qué, qué enseñanza tiene la Pascua en este tiempo. Y nosotros seremos libres, liberados de Egipto, de la cautividad de Egipto, cuando entendamos el significado de la Pascua. Y nosotros no solamente seremos libres de Egipto, seremos librados de los juicios que Dios envía a Egipto. Porque si las plagas nos están tocando, si el hambre está a la puerta de mi casa, tocándome la puerta de la casa, si las enfermedades están tocando mi casa, es porque hay levadura en mi casa. Hay mucha levadura todavía. Y si yo no saco esa levadura rápido, esas plagas me van a seguir tocando y puedo perecer. Puedo perecer. Amén.